Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano Teo en Cristo y hoy en este día voy a compartirles el Salmo número 80. Es un salmo muy hermoso, son salmos que debemos retomar nosotros para nuestra vida personal, como en realidad a veces ni siquiera nos acordamos de Dios, no nos acordamos de pedirle su misericordia, así como lo hace el salmista. En medio de problemas, tantas cosas que le sucedía al pueblo de Israel, ellos siempre se acogían a nuestro Señor. Ellos nunca se olvidaron de nuestro Señor. Entonces, es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta, hermanos, acordarnos de que gracias a la misericordia de nuestro Señor es que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos en este mundo. Y por eso hay que siempre acordarnos y pedirle que Él sea que nos dirija en este duro caminar que a veces llevamos. Porque no es fácil el caminar que llevamos a veces. En medio de enfermedades, en medio de los problemas que vayamos pasando, de tantas dificultades que pasan a veces por nuestra vida, si no nos acogemos a Dios, mis hermanos, no vamos a poder sobresalir, no vamos a salir adelante. Entonces, por eso es muy importante que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos al que nos dio la vida, al que nos plantó aquí en este mundo para que vivamos y tengamos una vida plena. Una vida en el Señor, una vida que no nos olvidemos de que gracias a Él somos y estamos aquí porque Él quiere que así sea. Voy a compartirles pues este bello salmo, mis hermanos. Dice así: Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que te sientas en los querubines, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu valentía, ven y sálvanos. Oh Dios, retómanos en tus manos, haz brillar tu faz y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor, Dios de los ejércitos, vas a desconsiderar las oraciones de tu pueblo? Le diste por comida un pan de lágrimas, han bebido sus lágrimas hasta saciarse. Somos la presa que se arrebata a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Oh Dios de los ejércitos, restablécenos. Haz brillar tu faz y sálvanos. Tenías una viña que arrancaste de Egipto. Para plantarla expulsaste naciones. Delante de ella despejaste el terreno, echó raíces y repletó el país. De su sombra se cubrieron las montañas y de sus pámpanos los cedros divinos. Extendía sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. ¿Por qué has destrozado sus cercos? Cualquier transentue saca racimos. El jabalí de los bosques la devasta y los animales salvajes la devoran. Oh Dios Sabaoth, es hora de que regreses. Mira de lo alto del cielo y contempla. Visita esa viña y protégela, ya que tu derecha la plantó. Los que le prendieron fuego como basura, que perezcan al reproche de tu mirada. Que tu mano apoye al hombre que hace tus obras, al Hijo de hombre que has hecho fuerte para ti. Ya no nos apartemos más de ti, nos harás revivir y tu nombre invocaremos. Señor Dios Sabaoth, restablécenos, haz brillar tu faz y sálvanos. Amén, amén, aleluya. Siempre va a haber quejas de nosotros también hacia el Señor. Casi la mayoría de veces son más quejas que gracias las que le damos a Dios. En esta ocasión, el salmista se siente totalmente aplastado por los vecinos, por las naciones que están vecinas a Israel. Ya que si nos acordamos, estos salmos son bellas oraciones y son bellas formas de acercarse al Señor. Entonces el salmista, hermanos, en su recuerdo, en los momentos que él fue sacado de ese rebaño para guiar al rebaño de Israel, él recuerda que en medio de gozos, en medio de problemas, en medio de golpes duros que la vida le dio, él salió adelante con la ayuda del Señor. Entonces él recuerda que en todo momento Dios le ayudaba, que nunca fue defraudado en medio de tantos golpes, en medio de tantas dificultades. Él siempre salió adelante.
pero con la ayuda del Señor. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros, siempre la ayuda del Señor. En los primeros versículos, él se queja ante el Señor, diciéndole que dónde está, que se recuerde de aquella vez que había sacado al pueblo de Egipto y lo pastoreó hasta llegar a ese terreno, a esa tierra hermosa en la que ellos estaban plantados por gracia del Señor. Porque el Señor los plantó allí, el Señor los estableció para que fueran fuertes y para que le dieran honra y gloria a Dios en todo momento. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo mismo que nos sucede a nosotros. Nos olvidamos de Dios y nos dejamos llevar más bien por lo del mundo. Y por eso el Señor nos da un apretoncito de cuello para que no seamos tan olvidadizos del favor que Él había hecho en nuestra persona. Y hay que siempre recordar que lo que nosotros vivimos es por gracia y misericordia de Dios. Estas naciones, estos pueblos donde nosotros vivimos, el Señor nos ha permitido que vivamos aquí y nos ha dado la gracia y nos ha estado protegiendo hasta el día de hoy. Solamente Él sabe por qué. Que no lo merecemos, quién sabe, ¿verdad? Porque en realidad buenos no somos. Buscamos siempre la gracia de Él, buscamos siempre su favor, pero que seamos buenos del todo, no lo somos, hermanos. Siempre nos acordamos a través de estos salmos, a través de las lecturas, de los favores que Dios hizo al rey David. ¿Cuántas veces lo restableció en la nación de Israel? ¿Cuántas veces fue devastado también? Pero sin embargo el Señor estaba con él. Y él nunca se olvidó de Dios. En todo momento se acordó de Dios. En sus oraciones siempre le pedía a Dios que no lo olvidara, que lo guiara, que fuera él su baluarte, su bandera, que siempre estuviera frente de él, que fuera limpiando el camino de aquel adversario que venía frente a él. Porque el rey David tuvo muchas guerras que él no se las buscó. Él nunca estuvo de acuerdo con devastar un país, al menos que aquel país viniera frente a él y le hiciera la guerra. Pero no, hermanos, el rey David siempre fue tranquilo, si no fuera por aquellas naciones que llegaban siempre y le buscaban pleito. Y eso era lo que sucedía casi siempre con el pueblo de Israel, con esa nación que el Señor había prometido a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob. Porque recordemos que a Jacob, nuestro Señor Dios Padre, le había cambiado el nombre, le cambió el nombre por Israel. Por eso es muy importante, hermanos, que leamos siempre del Antiguo Testamento. Porque a veces no leemos el Antiguo Testamento, ni siquiera nos acordamos. Comenzamos solamente en el Nuevo Testamento, a leer las lecturas del Nuevo Testamento. Y de Jesús conocemos todo. De San Pablo conocemos todo. De San Pedro conocemos todas las historias que vemos en el Nuevo Testamento. Pero del Antiguo no conocemos nada. Y por eso les digo que es importante que leamos completa la Biblia para así desmenuzar las palabras de nuestro Dios, ponerlas en nuestro interior, recordar todas aquellas hazañas que el Señor hizo por todos los hijos de Israel, que vienen siendo los hijos de Jacob, a esas 12 tribus que se distribuyeron por el mundo entero, de los cuales nosotros somos unos de ellos, descendientes de Israel. Somos la humanidad que el Señor había prometido a nuestro padre Abraham, que acrecentaría como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Esa es la promesa que Dios nuestro Padre le había hecho al padre Abraham. Y si nos damos cuenta, el pueblo de Israel creció tanto. El pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo, por todas las naciones. Y hoy en la actualidad nosotros somos de esa descendencia del pueblo de Israel, de nuestro padre Abraham, que creyó en las promesas del Señor, del que el Señor acrecentaría todas las naciones con su poder, y seríamos tan grandes como esas estrellas del cielo.
Y así es, si nos damos cuenta, a veces cuando vamos por el freeway y miramos todos esos automóviles que van y vienen, son millones, son incontables, no los acabaríamos de contar. Así son las estrellas del cielo o las arenas del mar. ¿Cuándo contaríamos cada granito? ¿Cuándo contaríamos cada estrella? No podríamos, porque es algo infinito, es algo que es incontable, es algo que no podemos nosotros hacer recuento como Dios lo haría, porque es creación de Dios. Entonces, por eso aquí el rey David le dice a nuestro Padre Celestial que le ayude con esos adversarios, con todos aquellos que vienen en su contra. Si le dices, si tú fuiste el creador de todo, ¿por qué te has olvidado de tu pueblo, de tu nación? Son quejas, hermanos, del rey David. Son quejas también que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Cuando miramos que traemos la soga en el cuello, que ya está para ser colgada y ser jalada de ese árbol o de ese lugar donde es la gente colgada. Así sentimos a veces que ya es el final. Pero nos acordamos de Dios y nos acordamos de sus misericordias, de todo lo que Él hace por nosotros, y nos olvidamos totalmente de aquel problema que teníamos, porque el Señor nos salva, porque el Señor nos vuelve a restablecer, nos vuelve a dar el poder, la fuerza, que aunque sentamos debilidad, hermanos, Dios está a tu lado, está a la par, para darnos un buen consejo y para guiarnos de la mejor manera. Y por eso la recomendación es que nos acerquemos a Él, que no estemos alejados de Él. Recordemos que Él está ahí a la par. Recordemos que Él nunca se va de nuestro lado. Él es nuestra felicidad inmensa y por eso vamos a acogernos a Él. Vamos a estar siempre a su lado, pidiéndole. Dice en el versículo 4, oh Dios, retómanos en tus manos, haz brillar tu faz y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor, Dios de los ejércitos, vas a desconsiderar las oraciones de tu pueblo? Ellos oraban, le pedían a Dios a gritos, porque sabían bien que el Señor allí estaba. Tenían esa fe que allí estaba a su lado. Pero el Señor se hacía el sordo para ver, para reconocer la fe. La fe, a veces, si no estamos constantemente pidiéndole al Señor que nos la acreciente, que sea grande nuestra fe, no vamos a conseguirla, no vamos a obtenerla, porque solo Dios da los dones y da lo que le pedimos. Y solamente de su mano, mis hermanos, vamos a poder ser fortalecidos. Pero no nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos en ningún instante de que el poder está en Dios. Fíjese bien lo que le pide aquí el rey David. Dice, retómanos en tus manos, haz brillar tu faz y sálvanos. Es que ellos se sentían completamente olvidados por Dios, pero tenían la fe y la confianza de que aún así, en medio de aquel problema, de aquella pelea que él tenía, el Señor estaba allí. Esa fe la tenía el rey David. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Recordar los momentos que pasamos difíciles, tal vez en algo que para nosotros era un imposible. Y cuando nos acordamos de Dios en nuestra oración, que le pedimos a Dios que nos ayudara en esa dificultad, el Señor estuvo allí. Nos salvó, nos ayudó y nos levantó. Y estamos restablecidos gracias a Él. Y seguimos acrecentando nuestra fe. Pero solamente lo vamos a hacer cuando le pedimos en la oración. Cuando nos recordamos que gracias a Él lo tenemos. Gracias a Él que se acuerda de nosotros y no nos olvida. No nos va a olvidar. Nosotros nos olvidaremos, como dice una alabanza. Se olvidará nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, toda nuestra familia se olvidará, nuestros amigos. Pero Dios no se olvida de ti. Dios está allí para salvarte. Y entonces, esa fe, hermanos, hay que acrecentarla de esta manera, leyendo sus lecturas, leyendo estos bellos salmos, leyendo de la palabra de Dios y leyendo libros que nos instruyan en la fe, que nos instruyan
Y sigamos con esta confianza. Miren, les voy a contar, mis hermanos, también los libros de las historias de los santos. Léanlas. Se va a dar cuenta del gran sufrimiento que pasaron esos hombres, esas mujeres santas también. Que gracias a muchos de ellos es que la fe del católico, del cristiano que cree en Cristo, nuestro Señor, es de la manera que ha estado siendo acrecentada. Con la historia de los santos, nosotros vamos a aprender a sufrir, vamos a aprender a llevar una vida que, aunque la vida que llevamos sea de cuadritos, Dios nos la va a acomodar. Porque los santos así, hermanos, sufrieron muchísimo, pasaron muchas dificultades, sufrieron igual que Jesucristo, hasta llegar a la tortura, hasta llegar a la muerte. Y al estar en el lecho de muerte, en que los torturaban, los golpeaban, ellos lo hacían con mucho amor, porque sabían a dónde iban. Y esa es la fe que necesitamos nosotros acrecentar en nuestro ser. Darnos cuenta que en realidad Jesús y que en realidad nuestro Padre Celestial nos van a estar esperando con los brazos abiertos ese día que partamos de aquí. Esa es la fe que debemos acoger en nuestro ser. De esa manera vamos a ser felices y no vamos a sufrir aunque haya sufrimiento, porque el Señor está contigo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.